contradictorio, entendiendo que el procedimiento no es algo que a nadie le importe, porque ahora resulta que a nadie le interesan los asuntos procedimentales, sino cuánto es. Don Alejandro Muñoz, muy buenos días. Le agradezco que haya venido al programa y debo confesar que me costó mucho convencerlo. Buenos días. ¿Cómo está usted, don Alejandro? Muy buenos días, Vilma y Álvaro. Un placer estar con ustedes y un saludo a su audiencia. ¿Había alguna razón o cuál es la razón por la cual, digamos, le cuesta todavía encarar con la prensa esta situación? ¿Qué es lo que pasa, don Alejandro? ¿Por qué se da esta idea? Y se va adobando mucho por parte de actores políticos y nosotros mismos los medios somos parte de eso, es de que hay secretismo en torno al tema. No, yo no lo llamaría secretismo ni ocultismo como lo han mencionado algunos medios. Es más sigilo y respeto a la negociación, porque una negociación de una convención colectiva obviamente no puede ser abierta a todo el que quiera opinar sobre aquello, porque son temas que le atañen al sindicato y a la empresa para poder establecer un convenio en el cual ambas partes tengan claro el marco dentro del cual se relacionan dentro de la empresa y las características de este convenio son muy específicas para cada gremio, ¿verdad? Usted está claro que ese marco de delimitación y de respeto a la negociación colectiva, ¿verdad?, que en principio todo el mundo, me imagino, está de acuerdo con eso, es, digamos, contradictorio con los tiempos actuales de la demanda de transparencia y de información en las negociaciones. Digamos que ahí hay algo que no calza. ¿Cómo cambió la sociedad? ¿Cómo cambió la dinámica de la vida en la democracia versus cómo se hacían las cosas antes? Sí, es decir, la medida de la transparencia es lo que ha cambiado. Sí. Porque antes, obviamente con el avance, digamos, tecnológico en las comunicaciones y en la información, es más fácil saber en tiempo real las cosas que suceden hoy que hace 20, 15 o 10 años incluso. Sí, además lo que era normal, claro, antes no lo es hoy. Entonces lo que le pregunto, para ir como esclareciendo el terreno de entrada, es ¿por qué la información no se ha dado, digamos, abiertamente? Estamos metidos en este zaperoco todos porque se filtró un documento del Ministerio de Trabajo, sí, y nos acaba de pasar, ¿verdad? Con la convención del MEP, nos enteramos cuando se firmó y se mandó una foto. Entonces, cuando estas se supone cosas, ya no había margen de maniobra para modificarla, se supone, ¿verdad? Que es algo de lo que jurídicamente hay que revisar. Y entonces, la situación es que la gente se indispone mucho, ¿verdad? Porque el marco de respeto de la negociación entre los empleados de Recope y la administración de Recope, ahora resulta que excede en cuanto a la visión de transparencia que exige la opinión pública, los medios, los políticos, en fin. Lo que antes, repito, era normal, hoy no lo es, don Alejandro. Sí, bueno, para complementarte la pregunta anterior, obviamente cuando estás en el marco de una negociación, y si esta negociación fuera abierta al público, por ejemplo, ¿verdad?, fuera de esa manera, se diera de esa manera, sí, sí, tendríamos opiniones que van desde elimine aquello, ¿verdad? Sí, sí, sí. O mejor súbale a lo otro, ¿verdad? Sí, no, y ojalá elimine la convención, porque la verdad, claro, es que por ahí transita la opinión una gran pública. Cantidad de elimine personas. La convención. Pero digamos que nosotros no hemos dado la información porque no habíamos terminado de negociar. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuándo terminó la negociación, don Alejandro? La negociación finalizó, ¿cuándo fue? El viernes, no, Hoy es viernes. Sí. Hoy esta semana. Hoy es viernes 5 de febrero. El martes.
El martes terminó. El martes 3, Ok, no me equivoco. sí, exactamente, día- eso nos había dicho. Pero el martes se firmó ya el documento, ¿ya está firmado? No. No está firmado Lo aún. único que sacamos fue la última acta de negociación de la convención. Ok, el documento al que documento arribaron, está- no se ha firmado aún. No, por Ah, supuesto ok, que no. eso yo no lo tenía claro, eso es lo parte del comentaba proceso. ahora con mi colega Alan Arroyo y no lo teníamos claro. Entonces el documento no se ha firmado. No, porque en ¿Por este qué? momento el documento está siendo estructurado, porque lo que tenemos es una serie de actas de los acuerdos que durante todos estos meses hemos logrado negociar, y a veces no se negociaba, no se acordaba nada, a veces sí. ¿Cuántos meses ha durado la negociación? La negociación ha tenido sus altibajos dadas las circunstancias, ¿verdad? Sí. ¿Lleva cuántos meses? Nosotros recibimos el documento, el acta, con el documento base para la negociación, que es lo que finalmente trascendió en la prensa, ¿verdad?, que tenía la comisión en el Ministerio de Trabajo, en diciembre. Nosotros iniciamos conversaciones de negociación en enero de este año, Del año pasado. sí, antes de la pandemia, poquito antes. ¿La convención la denunció el gobierno o la denunciaron los trabajadores? La denunció la empresa. La administración, perdón, no el gobierno, la administración. Y luego el sindicato denunció 4 artículos. Una pregunta muy habitual es Nada por más, qué Vilma. el gobierno sigue negociando convenciones. Yo creo que es muy importante explicar ese aspecto. ¿Por qué el gobierno insiste, acabo de escuchar a alguien diciendo esto, por qué el gobierno insiste en negociar las convenciones colectivas? Bueno, tal vez aquí Ricardo me puede ayudar, pero en principio las convenciones colectivas están normadas en el país, están normadas en el derecho internacional, y Costa Rica suscribe esos convenios internacionales, por lo tanto son una realidad en el país. Don Ricardo Marín, ¿es cierto o no, buenos días, que si la convención no se negocia, en automático se extiende? Muy buenos días, doña Vilma, don Álvaro y don Alejandro y todas las personas que nos escuchan. Hay muchas aristas respecto al tema. Una, la última que usted me indica, es si esa convención colectiva tiene una cláusula de prórroga automática. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las convenciones la tienen. Que si ambas partes, sindicato mayoritario, que tiene ese porcentaje de afiliados en una empresa para negociar una convención colectiva, tiene que negociarse, ¿verdad? Ya podemos hablar ahora de los parámetros. Si ninguna de las partes y la administración superior la denuncian, se autoprorroga automáticamente. Entonces, efectivamente, a partir del 2018, con la ley en vigencia de entrada de la Ley de las Finanzas Públicas, hay un transitorio que tipifica y le envía ese mando obligatorio, esa instrucción obligatoria de denunciar todas las convenciones colectivas. Y no solo eso, que al entrar en vigencia esta ley, entra otro ecosistema a regir acá. ¿Por qué? Porque todas las convenciones colectivas, posterior a esa denuncia que se tiene que hacer, tienen que adecuarse a la Ley de las Finanzas Públicas. Una ley de orden público está por encima de una ley profesional. Una ley profesional se habla que es la ley entre las partes, la convención en sí no puede estar por arriba de una ley de orden público. Entonces, a partir de ahí, hay que adecuar las convenciones colectivas por medio de esta ley de orden público, por voluntad legislativa. Tienen que estar adecuadas las convenciones colectivas a las leyes de orden público, no a la ley especial. Muchas gracias, don Ricardo Marín, viceministro de Trabajo. Entonces nos va quedando claro que la negociación es imperiosa, es obligatoria para la administración, de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, y no solamente porque ya se hubiera hecho en la administración anterior. Álvaro. Sí, aquí la duda, Vilma, que tienen, bueno, que ha surgido todos estos días es ¿qué será lo que resulta de esta negociación, don Alejandro? ¿Puede uno esperar, don Alejandro, presidente de Recope, puede uno esperar que esta se negociará definitivamente a la baja? Y la pregunta es si será sustancialmente a la baja en relación con la última que había, que ya de por sí se había negociado a la baja después de, como decíamos, después de 40 años de inflarse de una manera impresionante. Por supuesto que sí, y además no solamente porque es una obligación ética de parte de la administración pública negociar a la baja, sino porque nosotros
tenemos una directriz del presidente de negociar a la baja cualquier convención colectiva. Eso está clarísimo y eso lo tenemos que hacer así. Entonces, vuelve la mula al trigo, diría mi buen amigo don Edgar Robles. Disculpe que insista en esto porque no está todavía aclarado. ¿Por qué todavía no conoce la opinión pública el documento? ¿Es porque no lo han firmado y mientras tanto no tiene validez? ¿O por qué razón es? Me refiero, por ejemplo, al acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional. Todavía no lo ha aprobado la Asamblea Legislativa, todavía no lo ha aprobado la Junta Directiva del Fondo Monetario, ya todos lo conocemos. El día que terminó la negociación, ¿verdad? Porque no se conoció antes en media negociación, en eso yo le concedo la razón. Ese día, conferencia de prensa, ya lo conocimos todos, no fue por otra vía. Aquí es por la vía de la filtración. Entonces, perdón, ¿por qué me corrige don Giovanni Díaz del Ministerio de Trabajo? Dice que no es que se filtró, sino que son actas que pueden ser públicas y que ante solicitud de esas actas se pueden suministrar, se pueden divulgar, pues. Entonces, pero lo cierto es que... ¿Alguien la solicitó? Sí, dice que colegas de prensa la pidieron, entonces por eso se conoció la información. Perdón, adelante. Bueno, entonces todavía peor, porque si las actas son públicas y el documento en su conjunto no lo es, más es el estropicio. Es decir, aquí estamos en presencia de probablemente una buena negociación, eso no lo sabemos, pero de un mal, digamos, de una mala gestión, porque ustedes saben, y la administración y los sindicatos, cuando digo ustedes, es ambas partes, que este tipo de cosas son, digamos, potencialmente destructivas. Entonces, ¿por qué no conocemos el documento en este momento? Ok, vamos a aclarar lo que dijo el colega de ustedes, Giovanni, en el Ministerio de Trabajo. Él se está refiriendo a las actas del Ministerio de Trabajo. El acta no las actas de la negociación de la convención. El acta que salió es el acta que contiene el documento base de la negociación, que es lo que ha sacado la prensa. Esa no es la convención. Esa no es la convención. ¿Y qué es? Eso es la base, el documento base de la negociación. Cuando la administración de Recope denuncia la convención, tiene que proponer qué es lo que va a negociar en cambio de, igual el sindicato. Entonces, ese documento es un documento que fue revisado por la comisión ad hoc del gobierno que analiza las negociaciones de las convenciones colectivas. Y hace observaciones a la propuesta que cada parte presenta y finalmente dice esto es lo que pueden negociar. Entonces, sobre esa base es lo que estamos negociando. Ya en la negociación se generan otro tipo de actas que son entre las partes, entre el sindicato y la empresa. Esas actas no son de orden público porque son parte de un proceso, y precisamente en la negociación de la administración anterior, en el gobierno de don Luis Guillermo Solís, la prensa quiso tener acceso a esas actas de la negociación, solicitó ante la Sala Constitucional que se le dieran, y la Sala Constitucional emitió un fallo en el cual no concedió esa situación. Entonces, ese fallo... La Sala Cuarta dijo que no. Que es hasta que el documento esté... Que no era una información consolidada, que eso era negociación. O sea, hasta que esté firmada y homologada. Eso es lo que dice el acta. Claro, ahí es donde viene el otro problema. La gente dice, no podemos esperar 3 meses, ¿verdad? Hay esto de no podemos esperar 3 meses, entonces la pregunta es, exhaustivamente examinado el tema y viendo el zaperoco político y mediático que se armó, ¿hay manera que conozcamos el contenido del documento cuando se firme? ¿Cuándo se va a firmar? ¿La otra semana? En el procedimiento sí es de la siguiente forma. En este momento se están gestionando con las actas
la construcción del documento, porque como es una denuncia total que se hizo, entonces hay que construir prácticamente un nuevo documento. Ok, se puede denunciar la convención parcialmente o totalmente, y esta se denunció completa. Completa. Entonces hay que volver a poner los capítulos, los artículos, el orden, la numeración, incluso corregir con el lenguaje inclusivo, la nueva convención, etcétera, una serie de cosas que que va a tardar unos días. Luego de esos días hay que subirlo a las juntas directivas, tanto del sindicato como de la empresa, para hacer finalmente conocido el documento final. No es que ellos no conozcan lo que se ha hecho, porque yo emito informes periódicamente a la junta directiva, ¿verdad?, del proceso. Y finalmente, cuando ya las juntas directivas conocen el documento final, autorizan el envío de al Ministerio de Trabajo. Entonces, con ese acuerdo de las juntas directivas, el representante del sindicato y el representante de la empresa, en este caso yo, firmamos el documento. Ahí ese es el documento. ¿Cuándo se reúnen las juntas directivas para decirles a ustedes que ya pueden firmar el documento? En el caso de Recope nos reunimos regularmente los lunes y alternativamente también los miércoles. Entonces, depende de cuando esté listo el documento, nosotros convocamos en agenda para hacer conocido. Podría ser este lunes o este miércoles que viene, que lo vean, que lo suscriban y que lo conozcamos, ¿o no? Podría ser, pero el documento se puede conocer, y en esto tal vez don Ricardo nos puede ilustrar mejor, cuando el documento vaya al Ministerio de Trabajo. Pero es que para eso van a transcurrir 3 meses. No, después de la firma. Es el trámite en el Ministerio de Trabajo para homologar. Cuando el documento va de camino de Recope al Ministerio de Trabajo, nosotros lo pescamos ahí, lo interceptamos. Claro, cualquier medio, persona interesada, diputado claro, interesado. es que el problema aquí, don Alejandro, yo creo que vamos dando vueltas sobre, como el perro que se muerde la cola, sobre el mismo tema. Yo sé que para usted esta es una circunstancia compleja, y para mí misma, porque yo decía esta entrevista para dónde nos va a conducir, pero teníamos la obligación de tratar de llegar a un punto para esclarecer de la paja el grano. Ustedes, me refiero a la administración, no parece dimensionar el tema de cuán irritante resulta a la opinión pública hoy este tema que antes, y me repito yo misma, antes era de trámite de tantas tareas que tenían que hacer. Este era un tema de trámite, hoy no lo es. Aquí me dice la diputada Yoleni León que es que le mandó una carta y que está esperando sentada que usted le responda porque quiere el documento. Esto fue, dice que se lo mandó antier, que por favor le diga, dice que no se puede esperar 3 meses, son fondos públicos, entonces ella quiere conocer en qué se invirtieron esos fondos o cuánto es, que es otra manera de verlo, que nos vamos a ahorrar. Voy a hacer la pausa porque son las 8:21, ya regresamos. Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Somos Telecable Empresarial. Apoyamos a las pequeñas, medianas y grandes empresas de Costa Rica que mueven nuestro país. Siendo aliados estratégicos, podemos transformar su negocio. Tenemos las soluciones tecnológicas para los desafíos del futuro. Contáctenos al 4080-4080 y empecemos el futuro hoy.
filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina, más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no, aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila, ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro, así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE, comprometidos con la vida. Tu día 650 veces mejor en 3 monazos. 2 veces al día escoge 3 números del 0 al 9 y gana hasta 650 veces. Encontralo ya en la red de Puntos Max en todo el país y consulta todas las formas de ganar en 3 monazos. Junta de Protección Social para hacer el bien. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía 824, conversamos con Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, y en la línea telefónica, bueno, en Zoom más bien, con Ricardo Marín, viceministro de Trabajo. Don Alejandro, en las pausas siempre uno aclara cosas. Y usted nos estaba diciendo aquí a Álvaro y a mí que el documento sí lo van a dar a conocer ustedes. ¿Correcto? Ah, ok. Es que viera que antes no me quedó así de claro, me dio como mucho rodeíto. ¿Cuándo lo van a dar a conocer ustedes? En el momento que lo firmemos y listo para enviar al Ministerio de Trabajo. Que puede ocurrir la próxima semana, podría, la próxima o en los días siguientes. La próxima o la siguiente, cuando el documento esté listo y debidamente estructurado. Ok, en el momento que usted lo firma y el señor del sindicato lo firma, correcto, en ese momento ya ustedes lo van a liberar. Nadie tiene que ir a hacer un recurso, a mandar una carta, no tenemos que hacer... Y vamos a hacer una conferencia de prensa donde les vamos a detallar clarísimamente, rubro por rubro. ¿Cuánto había y en cuánto quedó? ¿Cuánto se ejecuta hoy y cuánto sería? Don Ricardo quería una precisión, Álvaro. Claro, que nos explique, porque aquí hay mucho recoveco jurídico de procedimiento que sería bueno tener claro. Adelante, y qué bueno Ricardo, que son los recovecos jurídicos para complicarnos la existencia. Claro, porque ahí es donde se van muchas cosas y después aparecen las grandes sorpresas que hacen que todo un proceso parezca lo que en principio no se quería que fuera. Pero don Ricardo, adelante, por favor. Gracias. Dos cosas muy importantes. La primera es efectivamente, si las partes tienen la voluntad en su momento de publicitar ya el documento válido, lo acordado entre las partes, que ojo, es validez, lo que le va a dar la eficacia, o sea, lo que le dé efectos a esos derechos o a eso negociado por las partes, es otro proceso distinto en el Ministerio de Trabajo, que cuando llega al Ministerio de Trabajo para su revisión, nosotros en el ala de la transparencia, en el entendido de que son fondos públicos y que tenemos que anteponer el servicio que brindamos, esos documentos ya en el ministerio, las partes o cualquier abogado pueden llegar y solicitar la copia de ese acuerdo entre las partes, que ojo, es válido respecto a requisitos de forma, pero no de fondo, porque la misión del ministerio, como ha evolucionado, ustedes hablaban desde los 50, 60 que viene arrastrando esta convención colectiva, el derecho también ha cambiado. Entonces, a partir de ahí es que nosotros tenemos que revisar que lo acordado en esta convención colectiva cumpla con los parámetros establecidos de las leyes de orden público. ¿Cuál es eso? Bueno, no podría contradecir en todo caso la ley 9635, que es un parámetro fundamental en estos momentos que tenemos, que no puede ir más de esa ley, porque ya esa ley cubre la convención colectiva. Eso es uno de los requisitos, que en ese momento se le puede volver a hacer la devolución a las partes para que readecúen y reparen en el término de los principios de legalidad que tenemos, con las especificaciones oportunas de cada articulado, hacerle la devolución para que lo adecúen, porque si no, no tendría ese proceso oficial de homologación y no tendría efectos para las partes. O sea, no podría, el efecto de homologación que hacemos en el Ministerio de Trabajo no es solo recibir o depositar la convención colectiva, que en algunos momentos se hablaba así,
con criterios de la Procuraduría, con criterios de la Sala Segunda de la Corte, que es la especialista que ve en temas laborales, nos dice que la acción del ministerio es velar por el orden público. Entonces, este instrumento colectivo no podría contradecir estas leyes, y es la revisión que hacemos. Entonces, es un momento en el que también podrán las partes readecuar ese instrumento colectivo para que vaya acorde a la ley y no sea en algún momento desproporcional. Muy interesante eso, porque una de las cosas que se ha dicho es que el Ministerio de Trabajo no tiene nada más que hacer que recibir y archivar, y entonces categóricamente dice el viceministro que no, Álvaro. Sí, porque aquí la pregunta es si además, más allá de la coherencia con las normas y con las leyes superiores, hay también margen político para otros cambios, porque pasó con la convención del MEP, que resulta que traía cosas que, y esto ya es opinable, pero bueno, que eran inaceptables, considerando el contexto actual de finanzas públicas. ¿Tiene margen dentro del Ministerio de Trabajo también de considerar elementos que puedan ser, digamos, que se puedan recomendar más allá de lo estrictamente jurídico o procedimental, don Ricardo? Es importante, acordémonos de las primeras etapas, que existe una comisión de revisión de convenciones colectivas en el sector público, en el que está Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo, Servicio Civil, y como ente consultor la Procuraduría General de la República. Esta es la primera etapa. Cuando se envía el borrador a esta comisión, se le da esa acta, que esas actas son públicas a la hora de trasladarse a las administraciones superiores, en los cuales les dicen cuáles son los peligros en los que podría rozar la ilegalidad de algunos artículos de la Convención Colectiva, porque contradicen inclusive leyes de orden público. Eso es lo primero. Y uno de los artículos de este reglamento que crea esta comisión habla que si no se acatan estas recomendaciones de parte de la comisión, podría existir una responsabilidad subjetiva de los jerarcas a la hora de asumir el riesgo presupuestario, porque esta comisión lo que hace es hacer muy puntualmente observaciones a la normativa que hace relación al presupuesto público. Ese es como el primer filtro que existe. Entonces, a partir de ese filtro, otra vez las partes se sientan, con base en lo que dijo la comisión, lo revisan, lo adecúan, y el segundo filtro es enviar el proceso, si se firma, si están de acuerdo, a homologación al Ministerio de Trabajo, que se hace ese segundo filtro requisito, que también se revisa que no vaya contrario al marco legal establecido en este Estado Social de Derecho. Le pregunto a don Alejandro Muñoz, ¿se puede prever una posibilidad de que una vez que ustedes lo firmen, le hagan cambios antes de que el Ministerio de Trabajo lo devuelva? Eso podría suceder. Dice mi colega Alan Arroyo que a la convención del MEP se le hicieron cambios antes de mandarlo a homologar, debido a la reacción que se dio cuando se hizo la firma esa que salió en redes sociales. ¿Eso se podría hacer? Bueno, es que para eso es el proceso de negociación. No, una vez que está firmado. Y que se conoce, y que lo conoce la opinión pública, don Alejandro. Es que yo todavía no encuentro el momento en donde pueda ser el contenido de la convención negociada de conocimiento de la opinión pública y haya todavía margen de modificación, porque lo que yo, poniendo la atención a don Ricardo Marín, lo que revisa el Ministerio de Trabajo es que no choque y respete todo el articulado legal, leyes superiores, etcétera. Y la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, sobre todo, que es la de la faja, la del apretón de faja. Pero no otros elementos dentro de ese margen de lo político que puede ser que la opinión pública le resulte inaceptable, a pesar de que coincida con todas las leyes, don Alejandro. Sí, porque ahí vamos, claro, llegando al tema, digamos, de mayor irritación. Los útiles escolares, la fiesta de fin de año, el dentista, el premio porque trabajé el 25 de diciembre, el premio porque fui a trabajar a un lugar que hacía mucho frío o que hacía demasiado calor. Algunas de esas cosas ya no existen. Yo tengo claro que eso ya la sala también lo ha ido eliminando, y que esa circunstancia, digamos, de escandalosos aumentos que se produjo durante décadas no es la que hay hoy. Pero cuando se dice que le van a dar a la trabajadora 35,000 pesos para ir al ginecólogo, la gente se pone furiosa,
hoy se pone furiosa. Y ese tipo de elementos pueden ser que no sean jurídicos, como dice Álvaro, sino de otras sensibilidades. ¿Eso también se puede contemplar? Una negociación no consiste en imponerle a la contraparte algo, consiste precisamente en negociar. Entonces, para poder llegar a una negociación exitosa, ambas partes tienen que ceder algo, ¿verdad? Para lograr objetivos fundamentales. Entonces, la administración se plantea unos objetivos, el sindicato se plantea otros objetivos. Cada quien buscará lograr lo máximo posible de lo que quieren. Usted no nos puede contar qué logró por ahora, pero ¿usted está satisfecho con lo que obtuvo? Yo estoy satisfecho con lo que se obtuvo, aunque no todos los objetivos se lograran al 100%. Ok, y de eso sí nos puede dar cuentas una vez que se firme. Yo quería esto, pero logramos esto. En líneas generales, por ejemplo, la empresa se proponía aplicar plenamente toda la 9635, porque solo el hecho de aplicar la 9635 ya implica una baja en el presupuesto de la convención. Sí. Pero además habían elementos importantes para la administración que tienen que ver con la gobernabilidad de la empresa en sí misma, ¿verdad? Que dicha que cita esto, porque el tema es importante para nosotros recuperar, ¿verdad? Porque poco a poco se ha venido haciendo, o sea, me refiero de la administración anterior para acá, se ha venido logrando recuperar el control de la entidad. El control de la empresa. Exacto, yo quería llegar a eso, porque este es un asunto que no es, digamos, monetario, pero que ha determinado las convenciones colectivas, que es la coadministración de los sindicatos. Eso no es y sí es dinero. Correcto. Entonces, la coadministración ha costado mucho eliminarla de las convenciones colectivas. Usted dice que aquí se logró recuperar control por parte de la administración de la conducción de Recope. Claro, es que es el imperio de la administración lo que tiene que prevalecer. Y entonces poco a poco hay que ir sacando esa historia de que el sindicato coadministra con la junta directiva o con el gerente. Y que no debe ser. Y no debe ser. Jamás. ¿Verdad? Porque hay decisiones que son de la empresa. ¿Verdad? Entonces, ese elemento, ese objetivo, nosotros lo logramos, creo que casi el 100%. ¿Verdad? Wow. Entonces, eso para nosotros es importante. ¿Qué valor tiene eso? Es subjetivo. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánto impacto? Claro, es subjetivo si uno no se pone a pensar en aquellos días que no son muy lejanos, pero parecen muy lejanos, donde los puertos de Moín eran dirigidos, administrados en su accionar o en su paralización total por los sindicatos. Y la Junta Administrativa, digamos, de Habdeba, que es una de las instituciones emblemáticas que dan cuenta de ese desastre de gestión, estaban atadas de mano. Pero, presidente ejecutivo, bien, gracias. Lo único que podía esperar era que no lo votara el siguiente sindicato o el sindicato en ejercicio. Pero eso no cambió por una renegociación de la convención colectiva, sino por una reforma que implicó quitar ese negocio, esa actividad de manos de Habdeba, digamos el grueso de esa actividad, y dárselo a la empresa privada. Ese es el sumo del desastre. Claro, pero aquí lo que estamos viendo es una renegociación que obtiene la reconducción de la empresa, porque hay que decirlo, las convenciones colectivas fueron una desnaturalización del ejercicio de lo público a manos de la acción sindical, y eso se vio de muy buena manera durante décadas, incluyendo por parte de quienes estiman que todo tiempo pasado fue mejor. Y que el sindicato también tenga todas las herramientas necesarias propias de su accionar, que es ser sindicato, cuidar, digamos, los derechos de los trabajadores, etcétera, todo lo que esto conlleva ser sindicato, pero que no se tienen que meter en la administración de la empresa, ni de decidir, ni imponer nombramientos, ni cosas, ¿verdad? Entonces, que sí es importante que todo el conglomerado de las personas trabajadoras en la empresa tengan participación activa en las decisiones, claro, que eso es importante. Es decir, ahí no tenemos autómatas que hacen una
tarea y van para su casa y vuelven al día siguiente a hacer lo mismo. Tenemos personas que pueden decidir, discernir acerca de lo que estamos haciendo, y es importante que la participación sea activa. Pero a la decisión final, la toma de decisiones y el ejercicio de la autoridad le pertenece a la administración. Le va a volver a pertenecer. Antes de hacer la pausa, insisto, la convención se puede cambiar antes de mandarla a homologar, aun cuando ya esté firmada, don Alejandro. Es que esta duda me queda a mí. Bueno, perdone que la interrumpa, Vilma, pero yo escuchando a don Ricardo Marín, viceministro de Trabajo, y a don Alejandro Muñoz, me parece claro, y díganme por favor si estoy entendiendo mal, don Alejandro, que no es posible hacerle cambios más allá de lo legal, de que cumpla las leyes, a la convención colectiva una vez que se conozca en la opinión pública. O sea, cuando ya sepamos realmente qué es lo que se negoció, ya no habrá chance de cambios más allá de que si cumple la ley 9635 y cumple esta otra ley y otra ley, pero dentro del margen político, me parece, ya no hay margen, porque usted dice es la negociación entre dos partes. Vamos a estar claros. Lo que nosotros negociamos, sindicato y empresa, en eso, en el documento que sale de esa negociación, estamos de acuerdo el sindicato y la empresa. Claro. Estamos de acuerdo. Sí. Entonces, va a venir un tercero que va a decir esto está bien o esto estuvo mal. Una vez que se manda al ministerio, como lo explicó don Ricardo, puede sufrir cambios, porque nos pueden hacer observaciones, pero de orden legal. Pero cuando viene de regreso, en el camino que se firmó, no es que van a decir hubo una reacción mediática y política negativa y lo vamos a cambiar, ¿verdad? Ok, eso yo necesitaba aclararlo. Hagamos una pausa, son las 8:40. Esto es un alambique de procedimientos y de problemas, pero lo cierto que nos va quedando claro es que no hay que esperar 3 meses para conocerla, porque el día que se firme, nos dice don Alejandro, sin que nadie vaya a demandarlo, él la va a hacer pública, pues será colgada ahí en la página de Recope o no sé dónde, pero o en la conferencia de prensa, como dice él. Entonces, pues todo la vamos a conocer. Vamos a una pausa. Tiene la garantía absoluta la ciudadanía, la opinión pública, de que esta convención se negoció a la baja. Voy a insistir en ello con don Alejandro. En un momento regresa. Hablando claro. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Tu día 650 veces mejor en 3 monazos. 2 veces al día escoge 3 números del 0 al 9 y gana hasta 650 veces. Encontralo ya en la red de Puntos Max en todo el país y consulta todas las formas de ganar en 3 monazos. Junta de Protección Social para hacer el bien. Este mes voy a ahorrar 20,000 colones. ¿Qué, almorzamos afuera hoy? Mejor 15,000. Luis, acordate que mañana es el estreno de la película. Será ahorrar 10,000. Uy, el cumpleaños de Ana. Bueno, empiezo el ahorro el próximo mes. Ahorrar es más fácil cuando es automático. En el BCR puede programar su ahorro. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Es muy fácil porque es automático. Programe su ahorro ya. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual.
Tu día 650 veces mejor en 3 monazos. 2 veces al día escoge 3 números del 0 al 9 y gana hasta 650 veces. Encontralo ya en la red de Puntos Max en todo el país y consulta todas las formas de ganar en 3 monazos. Junta de Protección Social para hacer el bien. Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Colombia. Con un país en sintonía, 8:43 de la mañana, con don Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, Ricardo Marín, viceministro de Trabajo. Don Alejandro, perdón por la insistencia. Entonces, usted puede garantizar que la convención se negoció a la baja y puede decir o establecer cuánto nos vamos, no sé si ahorrar es la palabra, cuánto menos habrá que invertir en esa convención, entendiendo que por mucho que no nos guste, las convenciones están para quedarse. Las convenciones todas, no solo la de Recope. Bueno, mientras no cambien las leyes y las circunstancias en que se crean y se mantienen las convenciones, ellas seguirán existiendo y tendrán que seguir siendo negociadas. Todas denunciadas por el gobierno. Las administraciones tienen que ser activas en esta denuncia de las convenciones. Si no lo hacen, se alargan los periodos. Usted está diciendo algo que no había pensado. Es que, claro, uno cínicamente diría, es mejor no negociar la convención ruido, porque entonces no pasa ningún ruido. Pero ahí habría un incumplimiento de deberes y usted ahora puede terminar asado en los medios, pero podría terminar en la cárcel si no la denuncia. Sí, porque entonces no estaría en capacidad de aplicar la 9635 en la convención no denunciada. O sea, usted está obligado, como todos los presidentes ejecutivos o ministros, a renegociar sus convenciones. Correcto. Apenas se venzan. Nos explicaba ahora fuera de micrófonos, y esto es importantísimo, don Alejandro. Recope en este momento aporta, por los 3 años de vigencia de la convención colectiva, al fondo de sus trabajadores, el equivalente a 8% de su planilla, de su gasto en planilla, va al fondo de los trabajadores porque así quedó, pero hubo un momento en los años 90, me parece que decía usted, con la administración Calderón Fournier, en que esto fue del 10%. Bueno, y no fue hasta el gobierno pasado, la administración anterior, que se bajó del 10 al 8%, porque ciertamente, si uno ve el documento que en donde se ven algunas de estas cifras, es escalofriante cómo se han crecido durante mucho tiempo y cuando no fue tema, y ahora sí lo es, cuando más bien se quiere intentar reducirlo, don Alejandro. Todos los rubros de la convención, en el caso nuestro, los negociamos a la baja, ¿verdad? Todos, para poder tener un abanico de oportunidad para negociar con la contraparte, con el sindicato, en buena lid, con respeto, en consideración a que cada parte tiene sus razones para sentarse en una mesa de negociación. En esa medida nosotros logramos importantes rebajos. No tengo todavía el cálculo de todo ello, porque como le digo, estamos estructurando el documento para poderlo posteriormente, en próximos días, enviarlo al Ministerio de Trabajo. Pero obviamente tenemos que hacer el ejercicio del cálculo de lo que significa ese rebajo, ¿verdad? Que puede pasar del 8% a, claro, ¿cuánto? Al 6% aproximadamente, don Alejandro. Entonces, cuando tomemos y calculemos cada rubro, lo que significa esto, y lo anualicemos, entonces nos vamos a dar cuenta de cuánto es el rebajo. ¿Usted no lo sabe o es que lo están tratando de...? No, es que tenemos que calcularlo. Lo están calculando en este momento. Claro, es que son muchas cosas. Entonces esto tiene que, la gente experta en la materia tendrá que agarrar rubro por rubro, cuantificarlo, cuánto significaría esto anualizado, tomando en cuenta que no todos los rubros se ejecutan al 100%, ¿verdad? Hay rubros que no se ejecutan al 100%, pero vamos a decir que se va a calcular en promedio o tomando el máximo escenario de gasto, que sería ejecutarlo al 100%, para ver cuánto baja, ¿verdad? En realidad. Entonces, cuando tengamos el documento listo, en la conferencia de prensa daremos en detalle
impacto a la baja que hemos logrado. Tal vez sería bueno consultarle a don Ricardo Marín, viceministro de Trabajo. ¿Importa algo el hecho de que se esté discutiendo la ley de empleo público mientras se está renegociando una convención colectiva, en el sentido de que se pueda modificar o pueda alterar parte de la negociación lo que finalmente decidan los diputados, ahora que hay obviamente una prioridad por la ley de empleo público? Don Ricardo Marín. Sí, bueno, prácticamente ahorita no sabemos cuál va a ser el resultado de esta ley. Sin embargo, yo lo que diría es que prácticamente la ley de las finanzas públicas es un filtro muy grande a la hora de negociar todos los parámetros de la convención colectiva. Imagínense que la ley de las finanzas públicas habla que si se quisiera crear un nuevo plus salarial o un nuevo beneficio para este colectivo de trabajadores, inclusive tiene que terminar en la Asamblea Legislativa por reserva de ley. La cesantía, las bases de porcentuales a nominales, de anualidades, etcétera, también lo limita. Entonces, si es posible, si la ley de empleo público entra y toca algún rubro de convenciones colectivas, pues por supuesto que entrará dentro del marco legal a cumplir, porque es una ley de orden público. Ahora, nada más quiero hacer una aclaración con lo que estaba exponiendo ahí don Alejandro, porque efectivamente en el Código de Trabajo también nos da una solución para ver si se puede acordar antes o no de la homologación. Inclusive ya la convención colectiva homologada en el Ministerio de Trabajo se pueden cambiar por medio de adendas, hacerle cambios a la convención colectiva. Eso sí tiene que haber una voluntad de las partes, inclusive antes de enviarse la homologación. Si ustedes lo ven con la reforma procesal laboral, el artículo 695 del Código de Trabajo habla que necesariamente ese acuerdo tiene que pasar, y lo leo solo un párrafo, el primero, que es muy importante, dice: las convenciones y los acuerdos que se adopten en una negociación colectiva de cualquier tipo o con servidores en régimen de empleo público quedarán sujetas para su validez y eficacia a la aprobación del órgano jerárquico de la institución o empresa con competencia para obligarla, previa constatación de los límites y requisitos de validez. O sea, está este parámetro, pero también las partes, dentro de la voluntad que tienen, en cualquier momento pueden renegociar o cambiar algún articulado de esa convención colectiva por medio de la voluntad. La convención colectiva no está por encima de la voluntad de las partes, y si es así, pueden sentarse a negociar en cualquier momento, incluso cuando ya esté homologada esa convención colectiva, porque ha sucedido acá en el ministerio. Las partes se ponen de acuerdo, claro, con las particularidades de la ley de orden público, de los cumplimientos que hay que ejercer, pero sin embargo puede, por medio de una adenda, inclusive cambiarse aún homologada esa convención colectiva. Gracias, don Rodrigo. Dice don Ricardo, dice don Luis Alfaro que le aclare, ¿verdad? Si usted acaba de indicar que no se ha hecho el cálculo de la negociación, ¿cómo sabe que negociaron a la baja? Es que no tienen los números, y yo creo que ahí quedó una duda instalada. Sí, bueno, yo estoy totalmente seguro que negociamos a la baja. Ya le dije, con solamente la aplicación de la 9635 ya hay una rebaja importante. Creo que lo que están haciendo ahora es buscar, o sea, sumando todas las rebajas para saber cuánto es la rebaja total, pero en cada rubro usted sabe que negoció a la baja. Claro, por supuesto, totalmente. Okay. Aquí hay que le quede claro a don Luis. Aquí hay un punto, don Alejandro Muñoz, y es que, claro, nos hemos centrado en la parte procedimental y en el tamaño estrictamente de lo que se negociará o se ha negociado en la convención colectiva. Aquí de fondo es la eficiencia de Recope, ¿verdad? Digamos, cuánto del trabajo de sus funcionarios ayuda para que Recope sea eficiente, más allá, bueno, no más allá, incluso en el contexto en donde se cuestiona muchísimo lo que hace la empresa. Que eso será para otro tema, porque bueno, la reforma Recope, que además hay un proyecto presentado con poca viabilidad política, pero existe, y la discusión está abierta, ¿verdad? Esto de las condiciones de los funcionarios es solo una parte dentro de si Recope hace bien o mal y qué es lo que tiene que hacer. Sí, gracias por darme la oportunidad de referirme a eso, porque realmente estamos clarísimos que la negociación de la convención colectiva es un tema mediático, es un tema importante, pero es solo una parte de todo lo que la transformación empresarial significa. Esta transformación empresarial es un hito en la historia del Recope, porque nunca antes se había hecho. Sí, una cosa es negociar una convención a la baja y otra cosa es sumarle a esa convención a la baja eficiencia en la operación de la empresa.
¿verdad? Entonces nosotros no solamente nos planteamos, es decir, cuando a mí el presidente me dijo, transforme Recope para que pueda generarle un cambio al país en la composición de la matriz energética, incluyendo energías alternativas. Obviamente eso nosotros no lo podemos hacer con el marco legal que tenemos, entonces tendríamos que plantearnos un marco legal distinto, y por eso nace un proyecto de ley que está en la Comisión de Ambiente, si tiene viabilidad política o no, va a depender de la voluntad de los diputados de modernizar una empresa valiosa para el país. Por eso le decía. Es un bien público que le cuesta billones de dólares a los ciudadanos y hay que aprovecharlo. Y esto, por ejemplo, para darles un dato que sí se los puedo dar, solo por motivos de reorganización empresarial, con todo lo que eso implica, y ojalá en algún momento podríamos hablar sobre esto, por supuesto. Solo en el primer año, es decir, en este 2021, le ahorraremos en costos al país más de 5,000 millones, solo por la reestructuración que hemos hecho. Muchísimas gracias. De verdad yo le quiero agradecer mucho a don Alejandro, porque este era un ejercicio complicado, que haya aceptado. Yo le insistí mucho, fui muy majadera. Solo para Vilma, nada más para contestarle a doña Yorleni y a todos los diputados y diputadas que nos han solicitado información. Por supuesto que siempre hemos dado información, pero tienen que comprender el momento procesal, ¿verdad? Entonces, y hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, pero con mucho gusto nosotros estamos tramitando todas esas solicitudes que nos han hecho, porque no solo es la de ellas, es una avalancha de cartas y solicitudes. Claro, ahí estamos nosotros también. Gracias a don Ricardo, el viceministro de Trabajo, don Ricardo Marín, también por sus aportes, y gracias de verdad a don Alejandro por exponerse, por venir y aceptar la entrevista, porque pues es un momento complicado también para nosotros, porque cuando no puede tener uno la convención en la mano y decir, mire, sí, esto bajó de tanto a tanto, o esto no, aquí me mintieron y subió de tanto a lo otro, pues es un poco complicado, pero es bueno un poco digerir, respirar hondo y tomarnos el tiempo, en lugar de estar en esta circunstancia tan compleja donde no queda nada en claro y todo es un barullo de distracción. Feliz fin de semana, don Álvaro. Igual para usted, don Alejandro. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Para todos ustedes son las 8:55, que disfruten el fin de semana, que lo aprovechen y que nos informemos responsablemente. Voy a tomar como bandera este consejo de informarnos responsablemente, allá cada quien, pero por lo menos que quede el llamado a informarnos. Tal vez algún día tenemos tiempo de decir cuánto era la convención de Recope, pero casi número a número, cuánto era y cuánto ha ido bajando, pero cuánto llegó a ser. Esto fue impresionante. En Recope y en todas las instituciones del Estado, claro, ¿verdad? Pero esta, digamos que la tenemos documentada, es impresionante lo que llegó a ser eso y lo que es ahora, digamos, cómo vamos deshaciendo estos entuertos en todas las instituciones, 26 convenciones colectivas, algunas de ellas francamente oprobiosas. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Hasta el lunes. Hasta luego. Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Colombia 98.7. Hablando claro.